Vamos a tomarlo con calma, vamos a relajarnos, experimentar esa paz que Dios nos ofrece. Mire que a veces nos tenemos que hacer, uno se tiene que hacer dos, ¿no? Y vuelvo y reitero una invitación. Si alguien quiere participar y colaborarnos acá adelante, bienvenido, nos dice, lo orientamos, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Qué bueno servir. Yo no sé por qué la gente le da ni temor servir a Dios, sabiendo que el servicio a Dios es lo más gratificante que uno puede hacer en la vida. Así que dígale al Señor, dígale, yo quiero hacer algo, y láncese, ¿no? Dios está necesitando personas que le sirvan estos últimos días que nos quedan aquí en la tierra. Vamos entonces a Mateo capítulo 26, versículo 41. Ahí ustedes pueden buscar si tienen su Biblia ahí, y si no, simplemente leemos acá, pero estemos seguros que Dios hoy va a hablar a nuestro corazón una vez más. Bueno, este es un pasaje muy interesante. Vamos a leer desde el versículo 41, un poco más adelante, el versículo 37. Vamos a ubicarnos en el versículo 37 y leemos con atención. Dice: se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Y él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Bueno, ustedes ya saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Es un texto muy conocido. Pero quiero recordarles que este tema está conectado con el tema de la semana anterior. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Recuerdan de lo que hablamos la semana anterior? ¿Sí? ¿Alguien recuerda? Del apóstol Pablo. ¿Sí? Y el tema era el pecado que mora en mí. ¿Recuerdan? Le dimos la vuelta a todo este texto. Y en Romanos capítulo 7, a partir del versículo 14, el apóstol Pablo solamente expresa una verdad, y es: yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Y cuando quiero hacer lo que debo hacer, siempre termino haciendo lo que no debo hacer. Entonces, si usted mira el versículo 41 aquí, vamos a leer el versículo 41. Entonces, bueno, nos quedamos en el 39, leamos desde el 39. Entonces sigue diciendo este pasaje, dice: él se adelantó un poco más y se inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo no quiero que se haga tu voluntad sino la mía. Dice: luego volvió a los discípulos y los encontró como dormidos. Miren, es peligroso dormirse, ¿no? Cuando no tenemos que dormirnos. Dice: y les dijo a Pedro: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. Y el versículo 41 es el versículo clave, porque es el que nos relaciona con la experiencia de Pablo. Dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, que dice, es débil. Era lo que decía el apóstol Pablo: en el hombre interior, en mi interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, dice, que me debilita y que me lleva hacia el pecado. Bueno, entonces nos damos cuenta que la experiencia de Pablo fue reflejada en la misma vida de Cristo, ¿no? Ya Cristo ya había vivido la experiencia y él también la declaró como la declaró el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Y yo pienso, mis amados, que si nosotros no estamos dispuestos a poner en práctica esta palabra, no nos sirve de nada, nada nos sirve, nada, absolutamente nada, ¿sí?
Seguiremos siendo los mismos hasta que el Señor Jesucristo venga. Entonces, el hecho, hermano, de venir a la casa de Dios y esperar que Dios me hable, tiene que tener un objetivo, y es, a ver, ¿qué me dijo Dios? Y qué de lo que me dijo lo voy a hacer. O sea, esa es la dinámica del cristianismo. O sea, esa es la manera como el Señor. Ustedes recuerdan que hace como 15 días hablábamos del proceso de santificación, ¿verdad? ¿Cómo nos santifica Dios? A través de la palabra, ¿no? Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces ustedes tienen que seguir en ese proceso de dejarse moldear por la palabra hasta que sus vestiduras vayan blanqueándose y vayan alistándose para el encuentro con Cristo Jesús. Es un proceso, hermano, es un proceso, ¿no? Y el verdadero cristianismo es eso. El verdadero cristianismo no puede parar en ese proceso. Ese proceso tiene que seguir, como dice el libro de Proverbios, que los justos son como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es, que dice, perfecto. Un proceso. Va en aumento, va en aumento. No puede estancarse ni puede detenerse. Va en aumento. Por eso usted y yo tenemos que reflexionar sobre una verdad. O sea, ¿cómo está mi vida? ¿Soy un poquito mejor de lo que era el año pasado? ¿Soy un poquito mejor de lo que era la semana pasada? ¿O soy un poquito mejor de lo que fui ayer? Porque si no es así, entonces nuestro proceso está ¿qué? Estancado. Está estancado. O sea, no estamos avanzando hacia el objetivo que Dios quiere para nosotros cuando Él venga a su iglesia. Y eso es peligroso, eso es un riesgo. Entonces, vamos a mirar este pasaje, a ver cómo Dios nos ayuda esta mañana en este proceso de vivir lejos del pecado, apartados del pecado. Jesús en este momento enfrentaba la prueba más grande de toda su vida terrenal, ¿sí? Ahora, a mí me llama la atención lo que Él expresa en el versículo, mire usted, para que solamente se dé cuenta, el versículo 38, bueno, desde el 37. O sea, solamente quiero que miremos y seamos conscientes del grado de angustia, desesperación, dolor, miedo, bueno, todas esas cosas negativas se acumularon en la vida de Jesús. Y uno piensa que Jesús no vivió eso, ¿no? Jesús no vivió eso. Miren cómo lo expresa. Se llevó a Pedro y a Juan y a los hijos de Zebedeo, y Juan, y comenzó a afligirse, ¿y qué dice? Angustiarse. Comenzó a afligirse y angustiarse. Les dijo, mi alma está ¿qué? Mire ese término, ¿cómo? ¿Cuál es el término? Destrozada. Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Ahora, yo quiero que leamos lo que dice la traducción lenguaje actual. Dice el versículo 38, y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. O sea, eso era lo que sentía Jesús en este momento, que se iba a morir ahí, porque Él sabía que iba a morir después, pero tenía tanta angustia que sentía que se iba a morir. Yo pienso que le faltaba el aire, ¿no es cierto? Que le dolía el corazón, que no podía respirar. Yo no sé si alguna vez usted estuvo en un momento de angustia como ese. Todo eso lo experimentó el Señor. Dijo, siento que me voy a morir, quédense aquí conmigo y no se duerman. Ahora, la pregunta es, yo pienso que Jesús nunca se expresó así en ninguna otra situación. ¿Ustedes conocen un pasaje donde Jesús haya expresado eso? No, ni siquiera cuando lo iban a matar. Ni siquiera cuando lo pusieron la cruz, ni siquiera cuando le pusieron la corona, ni siquiera cuando lo colgaron, ni siquiera cuando lo traspasaron. No se expresó de esta manera. Él solamente expresó esta situación, este conflicto en ese momento. Y ahí no pasaba nada. O sea, físicamente, ¿qué estaba pasando ahí? Nada. No, nada, absolutamente nada. Porque a él todavía ni siquiera lo habían tomado preso, pero él vivió el momento más grande. Ahora, la pregunta es, aquí, ¿por qué esta prueba fue tan difícil para Jesús?
Estas son las cosas que uno tiene que pensar, estas preguntas hay que hacérselas, porque si hay una respuesta correcta, entonces vamos a tener un mensaje correcto para nuestras vidas. Bueno, entonces analizando esto, mirando ahí con lupa y tratando de extraer la verdad, todo esto se volvió difícil porque él tenía que tomar una decisión. Eso fue lo que hizo difícil. Él tenía que tomar una decisión y él tenía dos opciones. Dos opciones tenía frente a esta situación. Una, ir a la cruz y cumplir la voluntad de Dios. Esa era una opción que él tenía. Dos, o negarse a ir a la cruz y complacer su propio deseo. Eso fue lo que hizo que ese momento fuera tan complicado. ¿Por qué? Porque yo pensaba en eso. Bueno, esto hubiera sido cuando le estaban crucificando, cuando le estaban juzgando, pero no, fue en ese momento. Entonces, el deseo del Padre era que muriera y salvara al mundo. Esa era la voluntad de Dios. Su deseo, ¿cuál era? No pasar por esa experiencia. Él no quería pasar por esa experiencia. Su cuerpo, su vida humana se resistía a pasar por ese sufrimiento. Ahora, estas dos situaciones fue lo que lo llevó a Jesús a ese estado. El versículo 39, la segunda parte, miren lo que dice, versículo 39, dice, y se adelantó un poco más y se inclinó el rostro en tierra mientras oraba. Y la oración de él, ¿cuál fue? Analicen la oración. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. ¿Qué estaba diciendo con eso? Si hay otra manera de salvar al mundo y evitar que yo vaya a la cruz, entonces este es el momento de conocer esa forma. Señor, hay otra manera porque yo no quiero. Porque yo no quiero, porque tengo miedo, porque estoy triste. Pero miren lo que termina diciendo él. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? Había un deseo en su corazón de hacer la voluntad de Dios, pero a pesar de que había un deseo de hacer la voluntad de Dios, también había otro deseo de ¿qué? De hacer la voluntad de Él. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. En nuestros corazones siempre va a existir el deseo de hacer lo bueno, pero no solamente existe ese deseo, también existe el deseo de hacer ¿qué? Lo malo. Y esa es la experiencia de todos nosotros. O no me diga que usted esta semana no sintió ganas de hacer algo que no debía. Eso a veces es cuestión de todos los días. Ahora, yo voy a ir a robar ni ir a matar. Son detalles, ¿no? Yo sé que no debo hablar mal de una persona y ahí estoy hablando mal sin darme cuenta. Yo sé que no debo juzgar y ahí estoy juzgando. Yo sé que no debo mentir, pero se me salió. Entonces esa es la realidad, porque siempre hay en nuestra vida, ¿no?, dos deseos dentro de nuestro corazón. El deseo de hacer la voluntad de Dios. Ahora, eso está siempre en los hijos de Dios, ¿no? Porque los que no son hijos de Dios, el deseo de ellos siempre es hacer ¿qué? Lo malo. Y hermano, una persona que no le tiene temor a Dios no tiene este problema. ¿Qué problema va a tener? Pues si él vive solamente pensando en hacer lo malo y lo hace y no pasa nada con su conciencia. Entonces esa es la diferencia. Entonces, el Señor Jesús podía haberse negado, ¿sí o no? Ese era el momento oportuno para decir, no Señor, pero esto me quedó grande, Señor, qué pena, Padre mío, pero esto es muy duro, yo no lo voy a hacer. ¿Quién lo hubiera obligado? Nadie. Absolutamente nadie lo hubiera obligado. Mire, cuando alguien tiene una sola opción de hacer algo, no hay lucha interior. No tiene por qué haber conflicto. Cuando tenemos una sola opción, no hay conflicto ni hay lucha. Hay que hacerlo porque es lo único que hay. No hay problema, ¿sí? Pero cuando nos enfrentamos a dos opciones, ahí es donde viene el conflicto, la incertidumbre, ¿sí? Yo puedo hacer la voluntad de Dios, pero también puedo hacer lo que yo quiera. Y eso es lo que nos mete en el gran conflicto. Ahora, el desenlace
de lo que nosotros hagamos va a traer consecuencias, como lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, el Señor dice que Él estableció dos caminos, ¿lo recuerdan? El camino ancho y espacioso está abierto, ¿no? La avenida pavimentada. Pero también estableció el camino que angosto. Ahora, ¿qué hace el Señor? ¿Arrastra a las personas a ir por el angosto? No. ¿Empuja el diablo a las personas a ir por el ancho? Tampoco. Usted y yo tomamos el camino que queremos tomar. La decisión de quién es. El diablo no puede empujarnos. El diablo insinúa que hagamos el mal. Y nuestra carne está de acuerdo con lo que insinúa el diablo. Pero no puede obligarnos. El Señor es claro cuando dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, porque Dios siempre dará con la tentación la posibilidad de ¿qué? De salir triunfantes y de no hacerlo mal. Entonces, ¿por qué caemos en la tentación? ¿Sabe por qué? Porque nos dejamos ganar por el deseo de nuestra carne. Esa es la realidad. Entonces, estamos frente a dos opciones. Siempre vamos a estar frente a dos opciones. Hacer lo que Dios quiere o hacer lo que nosotros queremos. Hermano, y no es lo que el diablo quiere. No, porque a veces le echamos la culpa al diablo, ¿no? Es que el diablo. No, hermano. El diablo no puede hacer nada si en su vida no existiera el deseo de hacerlo mal. Nada no habría. Entonces, aquí estamos hablando del famoso libre albedrío. ¿Sí? El famoso libre albedrío. ¿Qué es el famoso libre albedrío? ¿No? Bueno, Dios nos da libertad para que hagamos lo que queramos. Ese es el libre albedrío. Y hay personas que yo he oído más de una persona decir, pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios no nos hizo como robots, no es cierto? Y nos programó para que hiciéramos siempre lo bueno y nunca nos inclináramos a hacer lo malo. ¿Por qué Dios no hizo eso? Bueno, Dios no lo hizo. Dios no lo hizo. Dios nos hizo con libertad para decidir qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Y sabe por qué Dios no nos hizo, no nos programó para obedecerlo como si fuéramos máquinas? Simplemente porque lo hizo para poner a prueba la obediencia de sus hijos. Es para poner a prueba la obediencia de sus hijos, pero sobre todo para poner a prueba el amor de nosotros hacia Él. Hermano, si nos hubiera hecho sin voluntad, entonces nunca Él hubiera comprobado si realmente lo amamos o no lo amamos. ¿Por qué? Porque un robot no tiene sentimientos. Eso es lo que hace la diferencia a una máquina de un ser humano. El ser humano tiene sentimientos, la máquina no tiene sentimientos. Y Dios necesita saber cuáles son nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que realmente nosotros sentimos por Él? Entonces, así es en el momento de la tentación, donde se le prueba a Dios cuánto lo amamos y cuán fieles estamos dispuestos a ser. ¿Dónde queda al descubierto la clase de hijos que somos? En el momento de la tentación, ¿sí? Ahí se prueba si lo amamos o no lo amamos. Ahí se prueba si somos fieles o no somos fieles. Y Dios necesita saber si somos fieles o no. Por eso pone o permite que exista la prueba y exista la tentación. Ahora, lamentablemente, esta libertad, este libre albedrío, ha servido más para que las personas le demuestren a Dios su infidelidad que su fidelidad. Y eso es lo que pone triste a Dios, ¿sí? Eso es lo que le pone triste el corazón de Dios. Ahora, los 3 discípulos, porque fueron 3 según el pasaje, los 3 discípulos que invitó Jesús tenían las mismas 2 opciones. ¿Sí estamos de acuerdo con eso, verdad? Las mismas 2 opciones. Ellos tenían primero la opción de acompañar a Jesús y quedarse en oración y velando con Él. Esa era la opción, ¿no es cierto? Una. O tenían la opción de ¿qué? De darle gusto a su cuerpo y echarse a dormir. ¿Sí ven? ¿Cuál escogieron ellos? Se durmieron, ¿no? Entonces ahí entre Jesús y los discípulos nos damos cuenta
de lo negativo y de lo positivo. O sea, Jesús les dijo, quédense conmigo, velen y oren. Velen y oren. Pero la historia dice que ellos se durmieron. Ahora, el sueño, hermano, es algo del cuerpo. El sueño es algo del cuerpo, ¿sí? Así como el cuerpo siente hambre, también el cuerpo siente sueño, ¿sí? Entonces, hay gente, hermano, que simplemente se duerme. Bueno, en cualquier lado se duerme, donde no se debe dormir, porque pues hay un tiempo para dormir, ¿no? Y somos tan raros los seres humanos que cuando tenemos que dormir, no dormimos. Y cuando no nos toca dormir, ahí no dormimos, ¿sí? ¿Saben que alguien decía que cuando una persona se duerme donde no debe dormirse, esa es una muestra de que no está contento donde está? Sí, yo no sé si es la verdad, ¿no? Listo, como no estoy contento, como no estoy disfrutando lo que hay, entonces opto ¿por qué? Por desconectarme de la realidad y me duermo. Ese es el sueño. Ahora, pues a menos que sean horas de dormir, ¿no es cierto? Pero cuando uno está disfrutando, cuando uno está contento, porque nadie se duerme en un baile, ¿verdad? Nadie se duerme, ahí todo el mundo está, porque lo está disfrutando. Entonces, ellos decidieron dormirse y Jesús optó por negarse a sí mismo y cumplir la voluntad del Padre. Ahí vemos nosotros las dos realidades reflejadas. Ahora, eso hizo la diferencia entre el éxito y el fracaso. Estas palabras son muy importantes que las tengamos en cuenta. Los discípulos fracasaron, ¿no? No lograron el objetivo, defraudaron a Jesús, lo defraudaron, porque Jesús estaba en un momento muy crítico de su vida y ahí se llevó a los tres más cercanos que él tenía para apoyarse en ellos y les dijo, quiero que me apoyen por favor porque me estoy muriendo. Y ellos en vez de apoyar a Jesús, ¿qué fue? Se durmieron. Ellos defraudaron a Jesús, ¿no? Lo defraudaron, pero ¿por qué lo defraudaron? Porque simplemente se dejaron ganar por el deseo de su cuerpo, que era ¿qué? Dormir. Ahora miren lo que hizo Jesús. Jesús agradó al Padre. Jesús no defraudó al Padre porque la voluntad del Padre era que Jesús fuera y muriera y Jesús estaba ahí dispuesto a hacerlo y lo hizo. Entonces Jesús tuvo éxito mientras que los discípulos fracasaron. Y entonces es cuando Jesús llega y los confronta, ¿no? Los confronta con el versículo 41. Eso es. Bueno, llega, los encuentra durmiendo. ¿Qué pasó con ustedes, muchachos? Mire cómo estoy y ustedes no me están apoyando. Y dice que, bueno, otra versión dice que la tristeza que ellos sentían fue la que digamos que influyó, ¿no? Para que ellos se durmieran. Pero cuando uno está triste no se puede dormir. No se puede dormir. Cuando uno está triste tiene que orar y buscar la presencia de Dios. Entonces, tenemos que entender una cosa y aplicándolo a nosotros, a nuestra propia vida. Porque nos va a pasar lo mismo. Y siempre estamos frente a esa opción de que nos pase lo mismo. Si decidimos complacernos a nosotros mismos, nos iríamos en contra de la voluntad de Dios. Oiga bien esto, siempre que usted o yo decida complacerme a mí mismo, me estoy yendo en contra de la voluntad de Dios. Siempre va a ser así, siempre, ¿no? O al contrario, si yo decido hacer la voluntad de Dios, tengo que renunciar a mis deseos humanos. Tengo que renunciar. Ahora, y ese es el conflicto. A usted no le pasa, todos los días nos pasa. Mire, siempre estamos frente a esto. Bueno, aquí hay algo, ¿no?, que tengo que hacer. Soy consciente de que según la palabra, eso yo no lo debo hacer. Pero ahí está el deseo de hacerlo. Yo soy consciente, ¿no es cierto?, de que no lo debo hacer. Entonces, yo tomo la decisión
Si tomo la decisión de hacer lo que yo quiero, sabiendo que está en contra de la voluntad de Dios, entonces, hermano, estoy dándole gusto a mi carne. Pero lo contrario, ¿no? Yo sé lo que Dios quiere, y si decido hacer lo que Dios quiere, eso significa que tengo que sacrificar mi deseo. No se puede complacer a dos señores. Lo dice Lucas capítulo 16, versículo 13. Miren lo que dice este pasaje. Así que la vida cristiana no es tan fácil como algunos dicen. No, la vida cristiana es facilita, ¿no es cierto? No. Hermano, ir a la iglesia, escuchar palabra, volver y seguir en lo mismo, eso es fácil. Eso nos acostumbramos. Hermano, pero llegar al punto de poner en una balanza lo que Dios quiere y lo que yo quiero, eso nos puede meter en un conflicto tan severo como el conflicto en que vivió el Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es la realidad y lo tenemos que asumir. Entonces, ¿qué dice? Lucas dice que no se puede servir. Nadie puede servir a dos amos, pues odiaría a uno y amaría a otro. Sería leal con uno y despreciaría al otro, y no se puede servir a Dios, ya que dice, al dinero. Qué bueno que Dios tenga esta palabra para nosotros. ¿Qué está diciendo acá? El día que usted se comprometió a seguir a Cristo, a ser un siervo, una sierva de Cristo, usted tenía que haber puesto muy claro en su vida que Él tendría que tener el primer lugar en su vida. Eso lo tenía que tener claro usted. ¿Sí? Y lo tiene que tener claro cualquier persona que decida seguir a Cristo, hermano, pero no hay claridad en eso. No hay claridad. La gente viene a las iglesias cristianas, o sea, detrás del ofrecimiento, o sea, de las dádivas y del cumplimiento de las promesas. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero esa es la realidad. Van a las iglesias en busca de lo que Dios me pueda dar, pero no son conscientes de que yo tengo que morir a lo mío. Tengo que morir a mis deseos. ¿Y cuál es el resultado de eso? Un cristianismo mediocre. Un cristianismo falso. Un cristianismo a medias, que no prospera, que no agrada la voluntad de Dios. Ese es el resultado. Por eso, hermano, Jesús, yo entiendo, y ustedes deben entender que Jesús es claro cuando las multitudes van y declaran, Señor, te queremos seguir, ¿no? Yo también quiero seguirte. El uno dice, yo también quiero seguirte. ¿Y qué dice Jesús? Momento, señores, un momento. Antes de tomar la decisión, piensen y calculen el precio que esto tiene. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Deténganse. Y les pone dos ejemplos, ¿no? Y dice, nadie que vaya a construir una casa, dice, no se sienta primero y hace cuentas si tiene la plata para terminar esa construcción. Hagan cuentas. Dice, ¿por qué? Porque si se pone a construir sin hacer cuentas, de pronto a la mitad se le acaba la plata y hasta ahí llega. Y dice algo, y la gente se va a burlar de él diciendo, pobrecito, mire, comenzó y no le alcanzó para terminar. Lo mismo pasa con la vida cristiana. ¿Cuánta gente, hermano, viene a los pies de Cristo, está por un tiempo, pero cuando se da cuenta que tiene que renunciar, entonces se va? ¿Y cuál es el testimonio que está dando frente al mundo? Mire, ese era cristiano y ya no. Ese era cristiano y ya no. ¿Qué pasó? Entonces, por eso el Señor les dice, hagan cuentas, porque esto tiene un costo. Ahora, lo otro que tenemos que entender es que ese costo tiene una gran recompensa. Y Él dice, no se puede servir a dos señores, porque se aborrece a uno y se ama a otro, o al contrario. Aquí habla del dinero, pero también lo podemos aplicar a cualquier circunstancia que sea en la vida. ¿Sí? Entonces, mis amados, cuando las cosas no se hacen bien, entonces no tenemos los resultados completos. Si la cosa se hace a medias, pues el resultado es a medias. Pero si las cosas se hacen bien, entonces todo sale bien. Gálatas 5:17 dice lo mismo. Gálatas 5:17 dice lo mismo. Miremos, pues, un pasaje muy conocido, pero ahí habla de esa lucha interior. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu.
Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas, mire lo que dice, estas dos fuerzas, ¿cuáles fuerzas? La naturaleza humana, que es pecaminosa, y la naturaleza divina puesta por el Espíritu Santo, son dos fuerzas que luchan constantemente entre ellas. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Qué bueno que nosotros ya no tuviéramos esa presión de la naturaleza pecaminosa queriéndonos arrastrar, ¿verdad? Qué bueno, ¿no? Pero mientras usted tenga vida, eso siempre va a estar ahí. ¿Sabe cuándo se va a acabar? Lo decíamos el otro día. Cuando usted se muera o cuando el Señor venga y nos transforme y nos dé un cuerpo diferente. Ese día se va. Pero mientras tanto, hermano, siempre vamos a tener esa lucha. Y no, así nomás no somos libres para hacer la voluntad del Señor. Bueno, entonces, lo interesante de todo esto es que Jesús, al ver el fracaso de sus discípulos, les da una fórmula para lograr hacer la voluntad de Dios, aun cuando estemos inclinados a hacer lo contrario. Esa es la fórmula que ya leímos. Bueno, Romanos dice que el Espíritu Santo es el que hace morir las obras de la carne, pero hermano, a nosotros también nos toca hacer algo para ayudar a lograr este objetivo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Velar y orar. Y esa es la fórmula que el Señor les dio. Bueno, cuando Él los ve ahí tirados en el suelo, ¿no? Derrotados por su deseo carnal, Él les dice, bueno muchachos, si ustedes quieren, ¿no?, ser vencedores al hacer la voluntad de Dios, deben velar y orar. ¿Para qué? Para que no entren en tentación, para que no caigan en tentación, porque la realidad es que la carne, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, esa es la fórmula, velar y orar. Con su propia experiencia, Jesús les demuestra que esto sí funciona. Jesús oró y buscó a Dios, mientras que los discípulos, que hicieron, durmieron. Una persona, hermano, que duerme y duerme y duerme y nunca busca a Dios, jamás podrá vencer la tentación. Nunca la podrá vencer. El que ora y busca a Dios en el momento de la prueba o en cualquier momento, esa es la persona que va a lograr vencer la tentación. Jesús lo demostró. Él no estaba hablando por hablar, Él lo estaba demostrando con su propia experiencia en ese mismo momento. Entonces, ¿dónde recibió Jesús la fuerza para hacer lo que le tocaba y no lo que deseaba? Ahí, en la presencia de Dios, ¿sí? Es en la presencia de Dios donde recibimos las fuerzas para hacer, óigame bien, lo que nos toca y no lo que queremos. Porque hay algo que nos corresponde hacer según la voluntad de Dios, pero hay algo que queremos hacer según nuestra voluntad. Entonces, esas fuerzas tienen que ser vencidas. Cuando oramos, oiga bien, hablamos de la oración, cuando oramos, ¿qué pasa? Nos conectamos con Dios. Esa es la función de la oración, conectarnos con Dios. Y recibimos de Él su fuerza. ¿Para qué? En este caso, para vencer la tentación. Mire, es como el motor, cualquier motor que se tiene que conectar a la energía. Este es un buen ejemplo, ¿verdad? Mire, yo puedo tener un buen motor nuevo, potente, de buena marca, pero si no lo conecto a la energía, ¿qué pasa con ese motor? No funciona. Como si no existiera, no va a poder cumplir con su función. Pero si lo conecto a la energía, o sea, de la energía, ¿qué pasa? Recibe que Él se alimenta para funcionar y hacer lo que debe hacer. Lo mismo pasa con nosotros, mis amados, ¿no? Cuando oramos nos conectamos con Dios y al conectarnos con Dios recibimos la fuerza que necesitamos para vencer la tentación. Pero ¿de qué clase de oración estamos hablando aquí? Vamos a dejar claro eso. Estamos hablando no de esa oración rutinaria, 2 minutos antes de acostarme, 2 minutos antes de levantarme. No estamos hablando de esa oración. Ahora, no quiero decir que una oración de 2 minutos no sirva. Lo que quiero decir es que a veces lo cogemos tan de rutina, ¿no? Señor, gracias por lo que me diste, en el nombre de Jesús, amén. Señor, me pongo en tus manos en este día, en el nombre de Jesús, amén. Eso es igual a lo que hacen algunos, ¿no?, cuando van a salir.
y me voy, ¿cierto? Eso no sirve. Ahora, ¿qué clase de oración es la que nos conecta y nos retroalimenta? ¿Cuál es la oración? Hermano, no es esa oración, digamos, esa oración religiosa, ¿no? Porque a veces es una oración religiosa, es producto de la religiosidad. Es la oración que hacemos en la intimidad con Dios. Mire, hay algo que hizo Jesús, de pronto un detalle que no es muy perceptible, pero Él dice que se apartó. Sí leyeron eso, ¿no? Dice que llegó a un cierto punto y les dijo, quédense aquí y yo me alejo. Se alejó. ¿Por qué no se quedó orando ahí, cogidos de la mano, haciendo un círculo ahí con los tres? Hubiera sido mejor, ¿no? Porque esa vez es lo que acostumbramos nosotros. Es que si no oramos en multitudes, que si no oramos públicamente, entonces la oración no vale. No, dice que Él se apartó de ellos, prácticamente se escondió de ellos para orar, ¿sí? Porque Jesús ya había enseñado y había dicho que ellos cuando fueran a orar, nosotros también, ¿qué dice Mateo 6:6? Jesús enseña sobre la oración. Y ustedes cuando oren, ¿qué les dijo? Entren en su aposento, cierren su puerta y oren a su Padre que está en los cielos, y su Padre que está en los cielos, oren en secreto, y su Padre que lo ve en secreto lo recompensará, como dice, en público. Esa fue la oración que Él enseñó y Él lo estaba practicando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oración que realmente nos alimenta? La oración que nos fortalece no es esa oración de rutina, como un acto religioso. No es esa oración. Es la oración que nos conecta con Dios. Es la oración que nace de la relación íntima con Dios. Hay oraciones que son el producto de una enseñanza religiosa. Son el producto de una... A mí así me enseñaron, ¿no? Y así oro. Esa es la oración religiosa, la oración que Jesús reprobó, la oración de los fariseos. Ellos les habían enseñado así. Ahora, la otra oración es la oración que nace de la relación íntima y personal que tenemos con Dios. Ahora, mire una cosa, yo por eso no estoy de acuerdo con las oraciones públicas. No estoy de acuerdo, aunque la Biblia sí habla de oraciones públicas, ¿no? Por ejemplo, hay un pasaje que dice que cuando a Pedro, creo que fue Pedro o Pablo, no recuerdo bien, lo tomaron prisionero y lo iban a matar, dice que la iglesia, la congregación, se puso en oración en un cierto lugar y como resultado de esa oración liberaron, ¿no?, al apóstol. Ahora, eso está bien cuando estamos pidiendo algo, un milagro, ¿no? Algo que necesitamos. Pero aquí no estamos hablando de la oración que trae milagros, estamos hablando de la oración que mantiene una relación íntima con Dios. Es diferente, no sé si me hago entender, ¿sí? Es diferente. Es algo así como cuando usted visita al alcalde, ¿no?, o al gobernador para pedirle un favor. Usted va y se comunica con él. ¿Listo? Si se lo hace bien, y si no también, pero usted se va y usted eso no le permite ser amigo íntimo del alcalde, ¿sí? ¿No? Recibió, lo disfrutó y se fue, ¿cierto? Pero lo que hace que una relación se mantenga es la comunicación, no siempre por interés. Hermano, porque a veces la oración de las personas se acercan a Dios cuando necesitan algo de Él, ¿no es cierto? Es que estoy en este problema, entonces ahí sí oro a las 3, a las 4 de la mañana, a la hora que sea me levanto porque tengo una necesidad. Y cuando reciben la respuesta, entonces ¿qué? Adiós. Y la gente vive así, ¿no? Pastor, ore, si yo creo. Pero cuando se solucionó el problema, nunca más buscan a Dios. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque no hay una relación. Pero cuando hay una relación, usted no necesita que nadie lo obligue a orar. Por eso yo tampoco estoy de acuerdo con esa oración presionada, ¿no? Todos a las 6 de la tarde, y si no están a las 6 de la tarde, entonces aquí no pasa nada, no ministran, ¿no? Eso se hacía antes. Bueno, todavía lo hacen. O todos en el ayuno del miércoles, porque si no, entonces hay sanciones. Hermano,
¿Cuál es la motivación de las personas que van a orar bajo presión? No es la motivación de tener una relación con Dios, es la motivación de que otros quieren. Y por eso yo siempre lo he dicho, la gente va y cumple para que no le quiten el privilegio. Hermano, pero esas oraciones Dios no las quiere. De verdad, Dios no las quiere. Porque esas eran las oraciones que los fariseos hacían. Entonces, la oración que nace de una relación íntima con Dios. Mire una cosa, ese pasaje de Mateo 6 es un pasaje bien interesante y bien profundo. Vamos a ponerlo ahí para que ustedes lo lean. Y se dan cuenta que ahí hay un ejemplo de la intimidad, o de lo que es la intimidad. Pero cuando oren, te dice, apártense como a solas. A solas. ¿Qué es a solas? Pues a solas. Dios y yo. Ni la mujer, ni los hijos, nadie. A solas, aunque también es bueno orar en familia. Pero dice, cierre la puerta detrás de ti y ora a tu Padre. Como dice, ¿en qué? Privado. ¿Qué es privado? Lo contrario a público. Dice, entonces tu Padre, quien todo lo ve, ¿qué dice? Recompensará. Y la Reina Valera dice, en público. Ahora mire, ¿cuál es la figura que el Señor propone aquí? Es la figura de lo que hace una pareja de esposos cuando tienen relaciones íntimas. Esa es la figura. ¿Cómo se sostienen las relaciones íntimas? ¿Cómo sostienen las relaciones íntimas una pareja? ¿Al público? No. La pareja debe entrar a su habitación y cerrar la puerta para tener una conexión íntima. Entonces, lo que está diciendo el texto es, ustedes necesitan intimidad con Dios. Y para que ustedes tengan intimidad, necesitan estar solamente ¿quién? Dios y usted. El hombre y la mujer. No puede haber nadie más. ¿Por qué? Porque la cercanía de los demás nos puede interrumpir, ¿sí? Y las personas que oran en público generalmente no le oran a Dios, sino al público, ¿sí? Pues a mí me dan un micrófono, tome, ore 15 minutos. ¿Y yo qué hago aquí? Pues pensar en la gente, ¿sí? En orar bonito por la gente. Entonces, eso es lo que el Señor dice que no lo haga. Juan 15:15, para ir terminando, Juan 15:15. Bueno, Juan 15 es el pasaje donde Jesús enseña sobre la vid verdadera, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje? Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si una rama no permanece unida al tronco, entonces se seca y es cortada y echada al fuego. Bueno, es más o menos la idea. Pero aquí, dentro de ese mismo pasaje, Jesús dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. ¿A quién estaba hablando? A sus discípulos, ¿no? Hay un cambio de relación, ¿no? Hay un cambio en la naturaleza de la relación. Primero, dice, yo los consideraba a ustedes como ¿qué? Esclavos, ¿no? La relación que había era amo, esclavo, dueño y esclavo, ¿sí? Entonces dice, en ese tipo de relación hay un problema. ¿Cuál es el problema que hay en este tipo de relación? Dice que el amo nunca le confiará todo a sus esclavos. Nunca le abrirá el corazón a sus esclavos. Nunca, ¿no?, los hará sus confidentes. Cuando la relación es de amo y esclavo. Dice, pero en la otra relación, que es la relación de ¿qué? De amigos, ¿qué dice? Cambia, ¿cierto? ¿Y qué es lo que cambia? La comunicación. Dice, ustedes son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Usted no le cuenta su vida íntima a un extraño. ¿A quién le cuenta su vida íntima a usted? A un amigo, ¿cierto?
porque hay confianza, porque hay comunicación. Entonces, es tan importante tener en cuenta esto de lo que Jesús habla. Ahora dice, yo no quiero tratarlos como esclavos, yo quiero tratarlos como a mis amigos, porque quiero confiarles todo, todo, porque no quiero que haya nada escondido entre nosotros. Bueno, entre los amigos hay comunicación abierta, pero la base para una buena, porque la base para una buena relación es la comunicación, ¿sí? Yo creo que no hay nada más bonito que una buena amistad, ¿cierto? Y la Biblia dice que los amigos son mejores que los hermanos. ¿Sí lo han leído? Dice, un amigo vale más que un hermano. Pero cuando la amistad es honesta, sincera. Entonces, Él dice, yo quiero ser amigo de ustedes, porque yo quiero conocerlos y que me conozcan. Yo abro mi corazón delante de ustedes y ustedes deben abrir su corazón delante de mí. Pero ¿en qué momento se puede hacer eso? Eso no se puede hacer, hermano, en 1 minuto ni en 2 minutos. Ni se puede hacer cuando alguien nos está viendo o nos está escuchando. Eso solamente se puede hacer en un tiempo de intimidad con Dios. Por eso es tan importante esto. Un cristiano, y yo lo digo con mucha honestidad, un cristiano que no ora, no se está comunicando con Dios. No se está comunicando. Por lo tanto, no puede decir que Dios sea su amigo. Porque lo que mantiene una amistad es la comunicación. Y la comunicación sincera, ¿no? Sí, mire, el asunto es así, ¿no? Nosotros nos comunicamos con Dios o le hablamos a Dios a través de la oración y Dios nos habla a nosotros a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, hay cristianos que ni oran ni estudian. Habrán cristianos así que dicen ustedes, por montones. Ni oran ni estudian. Entonces, eso significa que su relación con Dios es nula. No hay relación con Dios. Y luego van y dicen, es que cuando yo oro, yo siento que Dios no me escucha, ¿no? Es que parece que Dios estuviera lejos de mí. Hermano, es que la cercanía de Dios no es solamente porque en un momento de necesidad usted lo buscó. Esa cercanía de Dios tiene que cultivarse todos los días en una búsqueda sincera y deseada de parte de Dios. Hermano, estamos viviendo un tiempo donde el estudio de la palabra y la oración siempre se han dejado para lo último. Y yo digo, a nosotros nos tocó vivir el tiempo más complicado en esta situación. ¿Por qué? Porque hay una lucha, hermano. Hay una lucha. Y usted sabe que tiene que orar, usted sabe que tiene que estudiar, pero ¿qué? Hay tantos quehaceres, ¿no? Hay tantos compromisos, hay tantas invitaciones del mundo que al fin tenemos que tomar una decisión. O busco a Dios y saco mi tiempo de oración, o trabajo, o hago esto, o hago lo otro. Pero ahí eso determina su fracaso o su éxito en la vida espiritual. Usted puede dormir si quiere todo lo que quiera. Usted puede dormir, usted puede dedicar su tiempo a lo suyo, hermano, pero nunca espere tener una relación exitosa con Dios. Nunca se va a dar. Yo no sé si estoy exagerando, ¿qué dicen ustedes? Hermano, pero tenemos que saber eso. Hermano, y a quien más necesitamos en esta vida es a Dios. ¿O no? Hermano, hay gente que ni las cuentas bancarias le sirven para nada. Nada. Las amistades del mundo no sirven para nada. ¿No? ¿Por qué? Porque hay momentos donde el único que nos puede ayudar es Dios. Y necesitamos tener una buena relación con Él en el momento en que lo necesitamos. Este pasaje de Juan 15, en el contexto anterior, habla de la necesidad de estar unidos a Dios, ¿no? Dice, así como la rama no necesita estar unida al tronco para del tronco recibir la savia y poder dar fruto, así ustedes también necesitan estar unidos. ¿Cómo estamos unidos a Dios? ¿A través de qué? De esa relación. A través de esa relación. Unidos como la rama al tronco. La oración nos une, la oración nos conecta a nosotros con Dios. Entonces, termina diciendo el texto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada pueden hacer. Por eso los discípulos no hicieron nada ese día. Nada. ¿No? Defraudaron a su maestro. Y qué triste, hermano, es cuando
nosotros defraudamos al que espera que lo amemos. ¿Sí? Terminemos leyendo Hebreos 5, 8 al 10, porque aquí está como el resultado de ese sufrimiento, ¿no? Al que se enfrentó el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Dice, hablando de Jesús, ¿no? Bueno, leamos desde el 7, por favor. Me parece interesante el 7. Miren lo que dice. Dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. ¿A qué evento se refiere? Al mismo evento del Getsemaní, ¿no? A ese evento. O sea, el nota de los Hebreos está haciendo referencia a ese evento. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, ¿no? Dice, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Pero el versículo 8 dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto, esta es la palabra importante, para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Miren, qué interesante esto. Dice que el sufrimiento de Jesús, ¿cuál sufrimiento? No fue el sufrimiento de los azotes que le dieron, ni las bofetadas que le dieron, nada. Se refiere al sufrimiento que experimentó en el monte Getsemaní y que fue provocado por la decisión de no complacerse a él mismo, sino complacer a Dios. A eso la Biblia le llama un gran sufrimiento, ¿sí? Porque nunca va a dejar de ser así. Dice, pero de ese modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. O sea, debido a que Jesús fue el sumo sacerdote perfecto, debido a que dice que Dios le dio el trono y delante de él se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, debido a que se negó a sí mismo a pesar de que eso le implicaba sacrificio y sufrimiento. Se negó. Y lo otro que dice, y Jesús llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Hermano, yo le digo una cosa, y es que si usted y yo no aprendemos a sacrificar nuestros deseos humanos, nunca vamos a tener ni bendición para nosotros, ni vamos a hacer bendición para nadie. No vamos a hacer bendición, porque el éxito radica en aprender a decirle no a nuestros deseos carnales. Eso nos da la santidad, eso nos permite agradar a Dios. Hermano, y no va a ser fácil. No estamos diciendo que sea fácil. No estamos diciendo que sea fácil. Y sobre todo ahora en este tiempo, hermano, donde la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. No va a ser fácil, hermano. Y saliendo de aquí, de la casa, saliendo de este lugar, llegando a su casa, yendo por la calle, usted va a tener la oportunidad de demostrarle a Dios si usted lo ama o no lo ama, porque se le van a presentar tentaciones. Se le van a presentar. Y ahí es donde usted tiene que acordarse. Le hice un compromiso con Dios y este es el momento de demostrarle a Dios que de verdad lo amo y que soy fiel a Dios, sin importar, hermano, que esto nos cueste la vida, porque a Jesús le iba a costar ¿qué? Su propia vida, pero Él lo hizo a pesar de todo. Entonces, mis amados, usted y yo podemos ser de mucha bendición para otros, de mucha bendición para otros, pero esa bendición nos va a costar la muerte. El apóstol Pablo dice, hagan morir en ustedes lo terrenal. Hagan morir, ¿no? ¿Qué es lo terrenal? Los deseos, ¿no? Tienen que hacerlos morir. Y solamente cuando esos deseos mueren, es cuando ya no hay problema, ¿sí? Porque algo muerto no tiene fuerza. Y eso muere por el espíritu, pero la parte suya es orar y velar. La palabra velar, ¿qué significa? Sean conscientes del problema que tienen. No se duerman cuando no deben dormirse. Jesús dice, levántate tú que duermes y levántate.
Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, hay tantas referencias. La parábola de las 10 vírgenes se quedaron porque se durmieron y no se provisionaron del aceite. Entonces, hermanos, si para algo tenemos que tener los ojos abiertos, es para darnos cuenta que en qué momento viene la presión, ¿no?, que nos lleva a hacer lo contrario a lo que Dios manda. Eso tiene que estar siempre presente en nosotros. Que Dios nos bendiga entonces, mis amados. ¿Y qué vamos a hacer esta semana, hermano? Programe su tiempo de oración. No lo deje, no lo postergue más. Programe su tiempo. Yo le digo a la gente, el tiempo es como la plata. Si ustedes saben que el tiempo es como la plata. Hay gente que la plata no le rinde, ¿no? Me dice, yo recibí tanto, pero ya no tengo nada. ¿Qué pasó? ¿Sería que los boté? ¿Saben por qué no le rinde la plata y no saben qué hacen con la plata? Porque no hacen un presupuesto, ¿sí? La plata hay que presupuestarla. Bueno, me gané 100,000, entonces debo saber en qué voy a invertir esos 100,000. Y cuando ustedes saben que los voy a invertir, entonces al fin del día usted no va a tener que andar diciendo, ¿y qué se me hizo? Lo mismo es el tiempo. Hay gente que dice, es que yo no tengo tiempo, dice, ¿no? Es que yo vivo tan ocupado, usted sabe que yo me levanto a las 5 y me acuesto a las 11. Hermano, pues va a tener que levantarse a las 4 y acostarse a las 12, si es necesario. Pero esto no se puede descuidar, ¿sí? Presupuesta el tiempo. Listo, yo a las 5 de la mañana tengo que estar de pie, porque a las 5 de la mañana tengo que comenzar a trabajar. Hermano, levántese antesito y comuníquese con Dios. Eso le va a dar fuerzas para que ese trabajo, hermano, sea bendecido, tenga bendición. Es que yo llego tan cansado a la casa que lo único que puedo hacer es caer, ¿no?, de redondo en la cama. Hermano, tenemos que presupuestar bien nuestro tiempo. Y en ese proyecto de vida, hermano, que usted va a hacer, proyectes de dejar un espacio para comunicarse con Dios, porque esa es la manera de que usted va a fortalecer su relación con el Señor. De lo contrario, hermano, no habrá amistad. Esa amistad no se puede mantener de otra manera. Yendo de vez en cuando, estudiando de vez en cuando, no. Y Job, es un pasaje que dice, Job capítulo 21, dice, vuelvan ahora en amistad con Dios, y por eso les vendrá bien. Solo dice Job capítulo 21, versículo 22. Mis amados, la vida cristiana es una vida de acción. No es una vida de oír y olvidar, no es una vida de acción. Y si usted se lo propone, mi amado, usted lo va a lograr. Y se va a disciplinar. Y esa disciplina va a ser una buena disciplina para usted, porque usted va a empezar a ver los resultados en su vida. Agradezcámosle a Dios. Señor, agradecemos por el amor que tú nos tienes, porque es un amor inagotable, Señor. Padre, y la palabra que tú nos das, la reflexión a la que tú nos llevas, Dios, es una muestra de tu amor, bendito Señor. Yo ya no quiero llamarlos esclavos, yo quiero llamarlos amigos, dice el Señor. Yo quiero ser su amigo y que ustedes sean mis amigos. Pero para poder ser amigos necesito que se comuniquen conmigo y yo comunicarme con ustedes. No hay nada más grande en la vida que sentir que Dios es nuestro amigo. Señor, podemos hacerlo, danos las fuerzas. No permitas que se olvide, Señor, esta recomendación. Dios, porque te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Dios. Padre, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo con un corazón dispuesto, Señor, con las fuerzas necesarias, Dios, para hacer lo que realmente tú nos has encargado de hacer. Nos alegramos, Señor, de que no vamos solos, de que tu Espíritu Santo va con nosotros. Eso lo creemos porque es la promesa de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.